Hola a todos, mi nombre es Ashley Castañón y en este video realizaré una exposición sobre el tema estudio de prospectiva. ¿Qué es el estudio de prospectiva? Bien, es una pregunta muy habitual a nivel profesional y académico. El estudio de prospectiva es aquella herramienta que permite estudiar las tendencias tecnológicas para definir investigación, más desarrollo, más innovación tecnológica a medio y largo plazo, con el único fin de obtener información y poderla utilizar para la toma de decisiones de una empresa. Así también funciona para identificar anticipadamente aspectos que pueden tener un impacto social, económico y tecnológico en el futuro. Existen 5 ideas clave del estudio de prospectiva, según Michel Godet. El primero dice de la siguiente manera: el mundo cambia, pero los problemas permanecen. Esta idea clave se refiere a que vivimos en una época excepcional para todos, ya que se considera una generación que presenta cambios sin precedentes y se encuentra la tendencia de darle importancia a la rapidez de los cambios, pero más que todo en innovaciones. La segunda dice así: los actores clave en el punto de bifurcación. Bifurcación se define como una división o bien como la separación de dos partes. Bien, esta idea clave quiere decir que la medición social mantiene el abanico de los futuros posibles y responde a ciertas preguntas, las cuales pueden ser: ¿cuáles son las áreas de estabilidad? ¿Cómo podríamos reconocer los puntos de bifurcaciones o bien de divisiones? Es decir, que se deben plantear parámetros de bifurcaciones para determinar las variables o bien para entender qué escenarios se presentarán en el futuro. La siguiente dice así: alto a la complicación de lo complejo. Es decir, que no necesariamente se deben utilizar herramientas actualizadas o avanzadas para poder entender la realidad. La siguiente dice: plantearse buenas preguntas y desconfiar de los estereotipos. Es decir, que nunca habrán buenas respuestas si las preguntas no se encuentran planteadas correctamente, ya que las ideas y los estereotipos, que es muy común en la actualidad, pueden presentarse como una debilidad en el estudio, ya que puede ser desinformación o bien información irreal. La última dice: de la anticipación a la acción antes de la apropiación. Es decir, que es apropiado tener una visión global. Bueno, es fundamental tener una visión global. Y todos debemos de comprender el sentido de las acciones y las omisiones para poder comprender el contexto de un proyecto de una forma más general o más global. Importancia del estudio de prospectiva. Bien, el estudio de prospectiva se considera de mucha importancia, ya que es una solución para comprender nuestra realidad, ya que funciona como una disciplina que permite anticipar o bien pronosticar el futuro mediante análisis precisos y de tal manera influir en la base de nuestros intereses. Como podemos observar, este es un proceso prospectivo que se divide en 4 fases: fase normativa, fase definicional, fase de confrontación, fase de determinación estratégica y factibilidad. Cada fase responde a una pregunta. En la fase normativa se responde a la pregunta de ¿cuál es el futuro que deseamos? En la fase definicional, ¿cómo es el presente? ¿Cómo ven el presente? ¿Cuáles propiedades presenta? En la fase de confrontación, ¿qué diferencia hay entre el futuro y la realidad? En la fase de determinación estratégica,
y factibilidad. ¿Cómo construir el futuro? ¿Cuáles son esas opciones para poder acercarnos a predecir el futuro? Y así también podemos observar que en cada fase se muestra como una definición más clara y precisa de lo que tiene que ver cada fase. Bien, por último, el estudio de prospectiva presenta una base de la cultura y está definida por la regla de 5 Cs de Ben Marty, que son la primera, comunicación; la segunda, concentración a largo plazo; la tercera, coordinación; la cuarta, consenso sobre prioridades, y visión compartida del futuro; y la última, compromiso. Bien, ¿a qué se refieren cada una de estas bases o de estas reglas? Bien, la primera, comunicación. Es decir, que debe de haber comunicación, valga la redundancia, entre los actores del escenario, ya que se muestran situaciones donde no se presenta fluidez. En la segunda, concentración a largo plazo. Se debe demostrar una concentración precisa mientras se realizan o se atienden las tareas del estudio de prospectiva. La siguiente, coordinación, es decir, que se debe de llevar un orden en las acciones y políticas conjuntas del estudio. La siguiente, consenso sobre prioridades y visión compartida del futuro. Es decir, que la obtención de consenso sobre las proyecciones del futuro, no importa que el consenso sea de mínimos, sino que debemos de basar el objeto en las metodologías empleadas en prospectiva. La última, compromiso, es decir, que debemos demostrar dedicación para obtener los resultados y alcanzar los objetivos. Gracias, eso ha sido todo por hoy.